cómputo. Nada más un pequeño comercial antes de que... Estamos por celebrar ya tenemos un poquito más de 7 años llevando adelante este seminario. Próximamente vamos a hacer una pequeña celebración donde todos van a estar invitados, en particular los ponentes que han pasado por todo este seminario durante estos 7 años. Bueno, entonces, en esta ocasión, ¿sí? Vamos a tener el privilegio de oír, ¿cómo se llama? Una plática titulada Llamamiento de Estrellas por Agujeros Negros Supermasivos, dictada por el doctor Emilio Tejeda Rodríguez. Él es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en su tesis en el Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Sí? Posteriormente realizó estudios de doctorado en astrofísica en el CISA de Trieste. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Llevó a cabo una tesis postdoctoral en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Estocolmo, entre el grupo de Astrofísica Computacional y Altas Energías. Actualmente realiza un postdoctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Ha trabajado principalmente en temas de astrofísica relativista, con énfasis en el estudio de la dinámica de fluidos alrededor de objetos compactos. En particular ha desarrollado modelos analíticos, así como herramientas numéricas para el estudio de flujos de acreción hacia agujeros negros. Le damos la palabra al doctor. Gracias. Bienvenido. Primero que nada, muchas gracias por permitirme platicarles un poco sobre mi trabajo. Entonces, bueno, ya escucharon el título de la plática. Les voy a hablar sobre el fenómeno conocido como desgarramiento de estrellas por fuerzas de marea. Y bueno, es un título un poco largo, entonces lo voy a tratar de desglosar poco a poco. Entonces, el plan para esta plática es primero poner la arena. Entonces, este tipo de fenómenos tienen lugar en el núcleo de galaxias. Entonces, el primer tema de la plática va a ser hacer un resumen muy breve sobre qué tipo de ambiente es esto, ¿no? Qué tipo de cosas encontramos en el núcleo de las galaxias. Luego voy a hablar sobre las fuerzas de marea, porque es, a fin de cuentas, el mecanismo responsable del fenómeno sobre el cual estamos interesados. Luego voy a hablar un poco sobre la herramienta numérica que utilizamos, que es un código numérico para resolver las ecuaciones hidrodinámicas, y cómo aplicamos ese método para estudiar el fenómeno de desgarramiento de estrellas. Entonces, bueno, voy a hablar un poco sobre efectos de relatividad especial en este tipo de fenómenos y cómo toma lugar el fenómeno en sí. Entonces, como les decía, para empezar la plática vamos a hablar sobre unos objetos que se llaman cuasares, que seguramente han escuchado hablar sobre ellos, y se trata de las fuentes luminosas más poderosas que conocemos en el universo. Entonces, este nombre de objeto, cuasare, el nombre de cuasar viene del nombre más largo, que es objetos cuasiestelares. Y estos objetos fueron descubiertos en los años 50 como, digamos, fuentes puntuales, por eso lo de cuasiestelares, porque en el cielo aparecen solo como un punto, y eran fuentes de ondas de radio. Entonces, digamos, a simple vista parecerían una estrella, pero una vez que los analizaron con más cuidado se dieron cuenta que el espectro que venía de estas fuentes no tiene nada que ver con una estrella. Entonces, por eso eran cuasiestelares, porque eran puntuales, pero su espectro no tenía nada que ver con el de las estrellas. Entonces fue como una gran incógnita de algo así como 30 años descubrir o llegar a un acuerdo sobre cuál es el origen de estos objetos. Hoy en día nuestro entendimiento es que son fuentes que se encuentran a millones de años luz de distancia, son entre los objetos más lejanos del universo, y si aún así los logramos ver en la Tierra es porque también son de los más brillantes. Entonces, un solo cuasar puede ser algo así como 100 veces más brillante que toda la galaxia que lo aloja. Imagínense, la luz de una galaxia es principalmente la luz de las estrellas que la componen, ¿no? Y una galaxia tiene algo así como del orden 10 a la 9 estrellas. Entonces, esto es, un solo objeto es más brillante que 10 a la 11 estrellas. Es una bestialidad de energía la que están emitiendo estos objetos. Esto es, digamos, cómo se ve un cuasar con el telescopio espacial Hubble,
Y hoy en día digamos, el marco teórico para explicar este fenómeno es que el cuasar en realidad se encuentra en el núcleo de la galaxia huésped o hospedera, y es lo que tenemos, digamos, la maquinaria central es un disco de acreción alrededor de un agujero negro supermasivo que se encuentra en el núcleo de la galaxia. Y este disco de acreción, digamos, el gas está tan caliente y tiene tantos procesos viscosos sucediendo dentro del disco, que es lo que a fin de cuentas está alimentando a la fuente luminosa que llamamos cuasar. Después de un tiempo se descubrió que los cuasares no son otra cosa más que, por decirlo de alguna manera, la punta del iceberg de un fenómeno, de un tipo de objetos mucho más extendido que hoy en día le llamamos núcleos activos de galaxia, y tal como su nombre lo dice, es una galaxia que vemos actividad proveniente del núcleo. Hoy en día nuestro entendimiento es que esencialmente todas las galaxias que vemos en el universo tienen un agujero negro supermasivo en su centro, pero lo interesante es que solo si tú escoges una estrella al azar, tienes chances de 1 en 10 de encontrar una que tiene núcleo activo. Y digamos, solo la actividad de un núcleo activo es realmente lo que nos está dando evidencia directa sobre la existencia del agujero negro supermasivo. Entonces, digamos, una incógnita sería cómo es que llegamos a la conclusión que todas las galaxias deben de tener un agujero negro supermasivo si en realidad solo las vemos si solo vemos evidencia directa en 10% de estos objetos. Los agujeros negros en el centro de las galaxias tienen masas típicamente entre algo así como 10.000 y, bueno, 10 a la 5 y 10 a la 10 masas solares. También entendemos que las que son activas, para poder tener este output energético tan grande, tienen que estar tragando algo así como una masa solar por año. O sea, tienen que estar reprocesando el equivalente en masa de una masa solar en su disco de acreción para tener estos jets energéticos, que es lo que observamos. Y bueno, el nombre de núcleos activos de galaxias engloba a muchos tipos de fenómenos, a varios tipos de fenómenos, los cuasares, de los que ya les platiqué, blazares, galaxias Seyfert, radiogalaxias, etc. Entonces, digamos, en resumen, un núcleo activo de galaxias necesita dos ingredientes: un agujero negro supermasivo y una fuente de combustible. Entonces, digamos, si tú cancelas la fuente de combustible, entonces lo que obtienes es un agujero negro supermasivo en lo que se le conoce como en estado de hibernación o un agujero negro durmiente. Entonces, digamos, hoy en día creemos que la gran mayoría de los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias están en este estado durmiente. Y, digamos, la evidencia para esa afirmación viene del hecho de que cada vez que observamos o se apunta un telescopio hacia galaxias cercanas que no son activas y vemos el núcleo, encontramos evidencia indirecta sobre la presencia de una masa enorme que no vemos, o sea, la presencia de una masa del orden de 1 millón de masas solares que no emite ninguna radiación detectable, pero que podemos detectarla por medios indirectos. Entonces, el ejemplo más famoso y más fácil de observar por la cercanía es el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, que recibe el nombre de Sagitario A estrella. Entonces, digamos, este sería el centro de nuestra galaxia, y aquí un zoom, y de hecho el nombre de Sagitario A estrella es el nombre de una fuente de radio que corresponde con la posición de lo que hoy en día entendemos que es un agujero negro supermasivo. Y la gran, digamos, la información irrefutable que nos hace concluir que existe este agujero negro es este tipo de observaciones desarrolladas durante los años 90, justo del centro galáctico. Entonces, lo que están viendo en este GIF son observaciones reales hechas por el telescopio Keck en Hawái, y los puntitos son estrellas. Entonces, y las observaciones toman lugar en algo así como 15 años, de 1995 a 2011. Entonces, pueden ver cómo todas las estrellas se están moviendo alrededor de un centro común, el centro de masa del sistema,
Y también, digamos, normalmente las estrellas en el firmamento no se mueven, ¿no? Entonces, imagínense para que en el transcurso de 10 años estas estrellas se hayan movido tan obviamente en el cielo, quiere decir que se están moviendo a velocidades bestiales. Y simplemente con mecánica clásica, con tercera ley de Kepler, se puede inferir cuál debe de ser la masa que está en el centro. Y resulta que entonces tenemos algo así como una masa de 4 millones de... Bueno, un objeto con una masa equivalente de 4 millones de masas solares, y bueno, el centro galáctico está a una distancia de 8 kiloparsecs, o lo que es lo mismo, 26.000 años luz. No lo he dicho, pero por favor, si tienen alguna duda, algún comentario durante la plática, solo pregunten. Entonces, digamos, el hecho que para todas las galaxias cercanas, para las cuales podemos hacer este tipo de observaciones, a veces es movimiento de estrellas, a veces es movimiento de nubes de gas, etcétera, pero siempre bueno, digamos, cada vez que se ha observado en detalle una galaxia cercana, se concluye que debe existir una masa bestial en el centro. Y, digamos, el principio copernicano nos dice que no vivimos en un lugar privilegiado del universo, ¿no? Entonces quiere decir que si todas las galaxias a nuestro alrededor, a las cuales podemos observar con cuidado, tienen un agujero negro supermasivo, digamos, la conclusión más lógica es que toda galaxia, o la gran mayoría de las galaxias, deben de tener un agujero negro supermasivo. Y resulta que este enlace o esta conexión agujero negro supermasivo galaxia es una clave fundamental hoy en día para entender formación de galaxias, evolución de galaxias, y bueno, esto es solo un ejemplo que se ha descubierto que la masa del agujero negro en el centro de una galaxia se correlaciona con muchas propiedades de la galaxia huésped. Y esto digamos, es bastante remarcable o interesante por el punto de vista que el agujero negro sí es muy grande, pero la galaxia es mucho más grande. Entonces la esfera de influencia del agujero negro, en realidad, comparado con la escala galáctica, es una esferita ridículamente chica. Entonces, lo que es increíble es que el agujero negro que se sienta en el núcleo, de alguna manera sabe sobre la galaxia que lo está hospedando, y viceversa. La galaxia que lo está hospedando sabe sobre el agujero negro que está en su centro. Entonces, en esta correlación, que se le llama correlación M sigma, M por la masa del agujero negro que está en el eje vertical, y sigma por la dispersión en velocidades de las galaxias en el núcleo galáctico. ¿Sí? O sea, sí afecta, o sea, si no hubiera hoyo negro, las galaxias tendrían otras velocidades también, ¿o no? No, o sea, si mágicamente pudiéramos quitar el agujero negro del centro de nuestra galaxia, no cambiaría mucho. Lo que nos está diciendo este tipo de correlaciones es un problema un poco del tipo de huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, la galaxia y luego el agujero negro en el centro, o el agujero negro en el centro que da pie a la galaxia? Y más bien lo que se entiende hoy en día es algo, o sea, es un problema complicado, pero lo que está en el fondo es una situación de coevolución. Entonces, mientras el agujero negro está creciendo, también la galaxia está evolucionando. Las velocidades sí son más rápidas, ¿o no? Sí. O sea, digamos, puedes definir una esfera de influencia del agujero negro, y en realidad, cuando la comparas con el resto de la galaxia, es una cosa muy chiquita, es algo así como un factor de 10 a la 6, más chiquito. Yo creo que lo que podría dar luz a esto es que nos dijeras porcentualmente cuál es la masa del agujero negro con respecto a la masa de toda la galaxia. Eso te daría una idea. Sí, digamos, tienes este factor, depende de la galaxia, pero puede llegar a 1 millón la diferencia en masas, la fracción en masas. Disculpa. ¿Sí? Suponiendo que no hubiera un agujero negro en la galaxia, ¿cómo se moviliza esta galaxia? ¿Sería importante? Digamos, fundamentalmente no cambiaría nada. Cambiaría mucho muy cerca del núcleo galáctico, en el mero centro. Pero para una galaxia como la nuestra, digamos, los brazos espirales seguirían ahí, el Sol seguiría teniendo su misma órbita. Uh-huh. Esa era un poco la pregunta. Sí. Bueno, entonces, digamos, esto es el escenario, ¿no?, donde tiene lugar los eventos. Ahora, el mecanismo, que son las fuerzas de marea. Entonces, todos estamos familiarizados con las mareas en la Tierra, ¿no?, y el tipo de efectos que hacen.
Entonces, esta es una foto muy dramática del lugar en el mundo donde tenemos el cambio de mareas más altas, que creo que es un lugar en Canadá, y el cambio en alturas del nivel del agua es algo así como 11 metros. Y bueno, todos tenemos un entendimiento sobre qué son las fuerzas de marea. Es simplemente, digamos, la fuerza de marea ejercida por la Luna sobre la Tierra es simplemente la diferencia en la atracción gravitacional que siente el lado cercano, el lado de la Tierra cercano a la Luna, a diferencia del lado lejano, ¿no? Entonces, esta diferencia en atracción gravitacional es lo que hace, pues, como un chipote. Pero bueno, en el caso de la Tierra, este es un efecto, digamos, muy chiquito. El tamaño de las mareas, a comparación con el radio terrestre, es algo así como 10 a la menos 6. Hay ejemplos en los que las fuerzas de marea pueden ser mucho más dramáticas. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de fuerzas de marea en el sistema solar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo conocido es que la Luna siempre está dando la misma cara a la Tierra, ¿no? Y eso tiene que ver con los efectos de la marea que ejerce la Tierra sobre la Luna a lo largo de millones de años. Está haciendo que su corteza, la corteza lunar, para poderse adaptar a la forma, a la nueva orientación de los chipotes, está quebrándose y volviéndose, bueno, digamos, durante la formación del sistema Tierra-Luna se quebraba y se volvía a formar, se quebraba y se volvía a formar, y digamos la configuración de menor energía es uno en el que la Luna, digamos, el chipote que levanta la Tierra está siempre viendo hacia la Tierra, entonces ya no tienes este juego, ¿no?, en la corteza lunar. Pero, por ejemplo, este mismo juego es responsable del vulcanismo en la luna de Júpiter, Io. Y Io es el objeto con actividad volcánica más alta que conocemos en el sistema solar. Entonces, toda esta energía volcánica que está, digamos, presente en la luna Io viene justo por digamos, empujar y apretar en diferentes direcciones por la interacción de fuerzas de marea con Júpiter. Luego, por ejemplo, a lo mejor se acuerdan del cometa Schumacher-Levy en los 90s, que se destrozó por fuerzas de marea por Júpiter y cayó, ¿no?, a su superficie. Sí. Y bueno, también, por ejemplo, se cree que el origen un modelo que explica el origen de los anillos de Saturno es que en algún momento de su evolución tenía a lo mejor un satélite, digamos algo así como la luna de Saturno, que se destrozó en cierto momento por fuerzas de marea y fue lo que dio lugar a los anillos de Saturno. Bueno, estas son mareas en el sistema solar, también tenemos ejemplos en el universo. Se observa, por ejemplo, muchos exoplanetas que están también acoplados, o sea, que le dan la misma cara a su estrella huésped, tal como sucede con la Luna. Vemos evidencia de interacciones de marea en galaxias que están interactuando. Entonces, estas se llaman galaxias antena y son dos galaxias que en algún momento están en proceso de colisionar una con la otra. O a lo mejor ya, bueno, más bien están en proceso de coalescerse, pero ya tuvieron una primera interacción y esa primera interacción levantó estas colitas que se ven acá. Vemos como un ejemplo dramático de esto, en el que tenemos estrellas acopladas, que están, digamos, siempre viéndose y pueden ser tan intensas que pueden transferir material entre ellas. Y también lo vemos, por ejemplo, en sistemas binarios, en los que tienes una estrella ordinaria alrededor de un objeto compacto, que puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones, donde las fuerzas de marea ocasionan que el objeto compacto robe, de alguna manera, material de la superficie de la estrella compañera, y este material, digamos, es incorporado en un disco de acreción que nosotros eventualmente observamos desde la Tierra como lo que se conoce como una binaria de rayos X, o bueno, como rayos X, ¿no?, que observamos en la Tierra. Pero bueno, de lo que estamos interesados en este caso es los efectos de fuerzas de marea por un agujero negro, y seguro han
visto la caricatura famosa sobre qué le pasaría a un astronauta si se acerca mucho a un agujero negro. Y digamos, si te acercas lo suficiente a un agujero negro, que es donde encontramos los campos gravitacionales más intensos, la diferencia de atracción gravitacional, digamos, entre los pies del astronauta y la cabeza del astronauta ocasionan un alargamiento que se le llama coloquialmente espaguetización del astronauta, y pues lo acabas destrozando, ¿no? Y si no es un astronauta, sino una estrella, la que por mala suerte se acerca mucho al agujero negro, pues tienes un efecto parecido. Entonces, este es solo, digamos, una interpretación artística de qué le pasa a una estrella que se acerca mucho a un agujero negro. Entonces, la estrella estaba viniendo por acá, aquí tendremos el agujero negro, que no vemos, pero, pues digamos, le roba material y se forma un disco de acreción alrededor del agujero negro que eventualmente se ilumina, y es lo que se piensa que es detectable desde la Tierra. Un poquito de fundamento. Lo que tenemos es la fuerza de marea, que tiene que ver con el gradiente de la atracción gravitacional veces el radio de la estrella, y las fuerzas de marea son importantes o son capaces de destrozar una estrella cuando las fuerzas de marea que están aquí son equivalentes a la autogravedad de la estrella, ¿no? Y la autogravedad de la estrella, la fuerza pues va como la ley de Newton. Entonces, cuando estas dos fuerzas son del orden de magnitud, podemos encontrar un radio característico que se le llama radio de mareas, que está dado por esa expresión, y digamos, cuando una estrella se acerca al interior de su radio de mareas de un agujero negro es cuando es susceptible a sufrir este desgarramiento. Las malas noticias es que, aunque este fenómeno tiene el potencial de ser muy dramático, también, si haces las cuentas, te das cuenta que son efectos muy poco probables. Entonces, digamos, la probabilidad que una estrella cualquiera sea desgarrada por el agujero negro en el centro de la galaxia es algo así como de 1 en 10.000 millones a lo largo de la vida del universo. Entonces, digamos, para tu estrella promedio jamás le va a suceder que sea desgarrada por un agujero negro. Entonces, digamos, las estrellas que son eventualmente desgarradas vienen de una distancia algo así como 30 billones de kilómetros. Y tienen que acercarse para ser desgarradas a una distancia de 150 millones de kilómetros. Entonces, esto es, digamos, equivalente a tomar un grano de sal y lanzarlo a una distancia de 2 kilómetros y atinarle que pase a través del agujero, ¿cómo se le llama? Ojo, el ojo de la aguja. Entonces, para que nos demos una idea de lo poco probable o de lo difícil que es que una sola estrella sufra este evento. Pero las buenas noticias es que tenemos miles de millones de estrellas disponibles, ¿no? Entonces, aunque para cada una sea muy poco probable, hay muchas estrellas con las cuales puedes intentarlo. Entonces, digamos, para una galaxia promedio, se piensa o se calcula, digamos, las estimaciones teóricas nos dicen que podemos observar un evento de este tipo, un evento de desgarramiento por fuerzas de marea, cada 10.000 años, ¿no? Entonces, cada 10.000 años una galaxia típica como la Vía Láctea va a tener un desgarramiento por fuerzas de marea. Entonces, esto quiere decir que durante nuestras vidas es muy poco probable que veamos uno de estos eventos teniendo lugar en nuestra propia galaxia, o incluso en las galaxias cercanas, ¿no? En la galaxia de Andrómeda. Pero si logramos o si observamos a las galaxias que están a nuestro alrededor, entonces tenemos buenas oportunidades de detectar este tipo de eventos, a lo mejor varios al año. Y de hecho, desde 2011, se han implementado campañas de observación en rayos X y en ultravioleta que detectan este tipo de eventos a una tasa algo así como una por mes, o un par de eventos por mes. Bueno, esto tiene que ver con lo que estábamos platicando al inicio. Lo que estábamos platicando al inicio, que es el ambiente galáctico, entonces, en el núcleo galáctico. Entonces tenemos el agujero negro en el centro y un bonche de estrellas que se están moviendo, digamos, en órbitas que parecen como panal de abeja, ¿no? O sea, no son, como están interactuando todas con todas y todas con el agujero negro, pues no son tal cual órbitas fijas como las que tenemos en el sistema solar. Entonces, dada la masa del agujero negro, dada una densidad típica de estrellas, una velocidad de dispersión y un radio típico de las estrellas,
podemos definir, por ejemplo, el radio de influencia del agujero negro, ¿no? Que se define solo usando la velocidad de dispersión de las estrellas. También podemos definir el radio de colisiones entre estrellas. Entonces, normalmente las chances que dos estrellas interaccionen entre sí, choquen, es muy poco probable. Pero como el núcleo galáctico es tan denso en número de estrellas, estos eventos se vuelven probables al interior de este radio. Luego, otra distancia característica es el radio de marea, donde las estrellas, digamos, sienten la marea del agujero negro. Y finalmente el horizonte de eventos del agujero negro. Pero para que se den una idea, si uno inyecta o sustituye valores típicos para todos estos parámetros, pues tenemos una diferencia de algo así como 10 a la 5 o 10 a la 6, o sea, un factor de 1.000.000 entre, digamos, el horizonte de eventos del agujero negro y el radio de influencia. Entonces, por eso les decía que las estrellas vienen de distancias muy lejanas, comparadas a, bueno, respecto al radio de mareas. Entonces, esencialmente el modelo clásico o el modelo estándar dice, bueno, como vienen tan lejos, asumamos que vienen a lo largo de trayectorias parabólicas. Entonces, el modelo estándar que se debe a estas personas en los años 80 y finales de los 70 es una estrella que viene a lo largo de una órbita parabólica, pero su pericentro la trae muy cerca, o la trae al interior de su radio de mareas. Entonces, digamos, aquí tendremos el radio de mareas, aquí está el horizonte de eventos del agujero negro, entonces se acerca a la estrella, como está al interior del radio de mareas, sufre un desgarramiento y, digamos, desprendes todo el material, ya no está gravitacionalmente ligado, y en el modelo estándar lo que predices es que aproximadamente la mitad del material va a quedar ligado gravitacionalmente al agujero negro y la otra mitad se va a alejar a lo largo de trayectorias hiperbólicas. Ahora, el gas que queda ligado gravitacionalmente al agujero negro eventualmente va a regresar a lo largo de órbitas elípticas y poco a poco es lo que va a alimentar la formación de un disco de acreción. Digamos, también con estimaciones sencillas o con cálculos sencillos que están basados solo en la tercera ley de Kepler, puedes deducir que la tasa con la cual el material va a regresar al agujero negro sigue esta ley de potencias con el tiempo. Entonces, digamos, la predicción es que este disco de acreción va a ser alimentado con una tasa que va con el tiempo con la potencia a la menos 5 tercios. Entonces, digamos, es como la predicción clave que nos sirve para determinar si cierto fenómeno que vemos en el cielo es debido a un desgarramiento por fuerzas de marea o no. Entonces, como les decía, desde el año 2011 más o menos se han empezado a detectar este tipo de eventos, que son eventos que a lo mejor tienen su pico en el ultravioleta o en el óptico. Entonces vemos un destello, que tiene, digamos, el instrumento detecta un destello que sube hasta cierto máximo y luego tenemos un decaimiento que sigue esta ley, el de t a la menos 5 tercios. Este tipo de eventos, bueno, se ha detectado, como les decía, en óptico, en ultravioleta y también se ha detectado en algunos casos en rayos X. Digamos, energéticamente están a la mitad, o sea, son más energéticos que una supernova, que tiene este tipo de luminosidades, pero no son tan energéticos como el cuasar en sí mismo, ¿no? Y digamos, como son tan brillantes, o sea, son más brillantes que una supernova, eso también es lo que nos permite observarlos a distancias muy lejanas. Bueno, y digamos, hay varias cosas que entendemos sobre este tipo de fenómenos, digamos, desde el punto de vista teórico y cómo modelar las observaciones, pero hay cosas que no entendemos. Entonces, por ejemplo, una cosa que no entendemos es por qué la luz que vemos está correlacionada tan bien con el tiempo, o sea, digamos, esta es una predicción teórica, ¿no? Que el tiempo de retorno de material va a seguir esta ley de potencias con el tiempo. Pero ¿por qué la luminosidad que vemos tiene que estar correlacionada con la velocidad o con la tasa con la que estás alimentando material al disco de acreción? Digamos, no es 100% claro desde el punto de vista de simulaciones. Luego también
teóricamente se espera que sean mucho más brillantes, digamos que la energía total emitida sea algo así como 10 a la 53, mientras que las observaciones nos dicen que son menos brillantes, 2 órdenes de magnitud menos brillantes de lo esperado. También la tasa de eventos no está totalmente de acuerdo con lo esperado teóricamente, entonces teóricamente esperamos algo así como un evento cada 10.000 años, y en cambio vemos algo así como un factor de 10 menos frecuente. Y bueno, hay ciertos retos y digamos, es claro que para estudiar este tipo de eventos necesita simulaciones numéricas, son eventos muy, digamos, complicados que tienen muchos ingredientes de la física, ¿no? Entonces, pues tienes que primero tomar en cuenta la hidrodinámica. A lo mejor, puede ser que la estrella en sí misma tenga campos magnéticos, entonces eso te fuerza a tomar las ecuaciones de la magnetohidrodinámica. Tienes que tomar en cuenta efectos de relatividad general porque estás muy cerca del agujero negro. Tienes que tomar en cuenta la autogravedad del gas. También, una vez que desgarra la estrella, digamos la estrella a lo mejor aumentó en volumen, o el material que estaba en la estrella aumentó en un factor de 10 a la 4, 10 a la 5 en volumen. Entonces, pues tienes estos rangos dinámicos de tiempos y de densidades altísimos. Y bueno, y ahora les voy a platicar de resultados recientes que junto con unos colaboradores hicimos. Entonces, si están interesados, pueden buscar este artículo en el que hicimos simulaciones de magnetohidrodinámica de desgarramiento por fuerzas de marea con relatividad general. Entonces, no quiero entrar mucho en detalles, pero para poder dar tiempo al final para preguntas, y al final si tienen dudas sobre aspectos más técnicos del código, con gusto los respondo. Esencialmente el gran reto, digamos, la parte más difícil es este rango dinámico en densidades y en escalas de tiempo tan grande. Entonces lo que hicimos fue partir la simulación en 2 partes. Primero usamos un código que está, digamos, que se presta para estudiar la primera fase, que es la fase de aproximación y de desgarramiento. Entonces ese es un código lagrangiano, de hidrodinámica lagrangiano, que se llama SPH, y bueno, tiene diferentes propiedades. Es conservativo, por ejemplo, el método es mixto en sí mismo porque por un lado tomamos relatividad general para la parte hidrodinámica del fluido, pero lo casamos con un tratamiento newtoniano de la autogravedad de la estrella. Y una vez que ya tenemos el desgarramiento, digamos, resultado de la simulación lo mapeamos a un segundo código que se llama Coral, que en cambio, digamos, el primer código fue un código lagrangiano en el sentido que el código sigue a las partículas de fluido durante la evolución. En cambio, el segundo código es un código euleriano en el que estableces una malla para calcular tus ecuaciones, para resolver las ecuaciones de la hidrodinámica. Y digamos toda la segunda fase de cómo regresa el material, cómo se forma un disco de acreción y cómo evoluciona, lo seguimos con este segundo código. Entonces, este es los parámetros que estudiamos. Estudiamos una estrella que tiene 1/10 de la masa del Sol, también tiene un radio de 0.15 veces el radio del Sol, y el agujero negro es de 10 a la 5 masas solares. Esta es digamos, son los valores típicos para una enana roja, y escogimos este tipo de estrellas porque las enanas rojas son las estrellas más abundantes en el universo, ¿no? Entonces, digamos, simplemente por estadísticas, si vas a tener un evento de disgregación por fuerzas de marea, pues tómate a la estrella más típica. La modelamos como un gas politrópico para aquellos que estén interesados, y usamos 200.000 partículas, o sea, 200.000 elementos lagrangianos. Entonces aquí está un GIF con la simulación. Entonces, digamos, empezamos desde aquí. Al inicio el puntito era toda la estrella, los 200.000 puntos juntitos. Entonces se acercan, llegan al pericentro y vemos todo el proceso de desgarramiento y cómo se expande, ¿no? Es el factor que les decía enorme en volumen.
Y también aquí lo que estoy marcando es en rojo la trayectoria del centro de masa de la estrella, o sea, de la simulación. Y en verde es la trayectoria correspondiente newtoniana. Entonces, es una elipse. Entonces se pueden dar cuenta, por ejemplo, qué tan importante fueron los efectos relativistas en este caso. Miren, simplemente la precesión de pericentro, que es una predicción clásica de la relatividad general, qué tan dramática es en este caso para que la órbita no tiene nada que ver con lo que llamaríamos una elipse geométricamente, ¿no? A pesar de haber empezado exactamente en el mismo lugar y con la misma velocidad que Newton te da una elipse. Entonces, digamos, esta fue la primera parte del código, la paramos aquí, una vez que el material empieza a regresar al agujero negro, y ahora sí, hacemos el mapeo al código euleriano. Entonces, estas son el resultado de la parte lagrangiana, y ahora hacemos un mapeo al código euleriano con, bueno, aquí están los detalles técnicos de cuál es el radio interior, el radio exterior. Pueden ver, por ejemplo, que el radio interior es un poquito adentro del horizonte, del horizonte de eventos del agujero negro, que estaría en 2 radios gravitacionales. Y el radio exterior está en 1000 radios gravitacionales. Toda la simulación transcurre en algo así como 2.2 horas, o sea, digamos, ese es el tiempo real de lo que toma el evento. Y bueno, aquí estos son algunos detalles sobre las condiciones iniciales, y ahora aquí lo que les estoy mostrando es un video sobre la evolución de la segunda parte del código, ¿no? La parte de euleriana y cómo se forma el disco. Entonces lo que están viendo, déjenme lo regreso, lo que están viendo es cómo empieza el material a regresar poco a poco hacia el centro. Entonces pueden ver cómo se forma como esta cola, que como tiene una precesión de pericentro tan fuerte, lo obliga a interactuar consigo mismo. Entonces el flujo de acreción que está regresando se dobla en sí mismo y tienes esta superficie de área de trabajo o este autocruce en el que tienes fluido chocando contra fluido a velocidades algo así como 0.3 de la velocidad de la luz. Entonces es un choque bestial. Y ese choque bestial está, por un lado, está inyectando un montón de turbulencia a la estructura de disco que se forma, y por otro lado también está aventando un montón de material en un viento que parece un viento casi un viento casi esférico. Entonces, digamos, este choque tan bestial está redistribuyendo la energía. Por un lado está lanzando elementos de fluido en un viento casi esférico, y por otro lado está mandando elementos de fluido hacia el agujero negro. Bueno, entonces, digamos, esta es una vista desde arriba de lo que está sucediendo, y esta es una vista transversal. Entonces pueden ver como al final queda una estructura que parece un reloj de arena, sería el vacío, o sea, digamos, esto sería baja densidad, esto es alta densidad, y más que un disco de acreción, parece como un toro. Y esto tiene que ver con la cantidad bestial de disipación que tuvo lugar en el choque. Bueno, y esta gráfica que está aquí es solo la tasa de acreción al agujero negro. Entonces pueden ver cómo al inicio de la simulación la tasa de acreción fue más alta y poco a poco se fue estabilizando hacia valores más bajos. Una cosa que me gustaría llamar su atención es cómo al inicio, ahorita lo voy a volver a poner, cómo al inicio la parte de interacción que está en esta área, digamos, de alguna manera la cabeza de la columna de fluido está tocando y despegándose del resto del fluido. Y esta interacción, digamos, fue una sorpresa en la simulación que imprime cierta periodicidad en la señal o en la tasa de acreción al agujero negro. Entonces, digamos, esta fue una de las sorpresas para nosotros de la simulación, cómo esto toca, se separa, toca, se separa. La evolución la dividimos en 2 partes. Entonces, primero es la fase en la que está retornando y se está apenas como estabilizando, y tienes este autocruce o autointersección. Entonces, en esta fase tienes un choque disipativo muy fuerte. Este choque da lugar a, por un lado, acreción directa y por otro a emisión de elementos de fluido, y
lo que nos llama la atención de esta primera fase es este bucle, lo que le llamamos bucle de retroalimentación. Y la segunda fase es la fase de circularización, entre comillas, porque no es realmente, los elementos de fluido individuales no están siguiendo órbitas circulares porque inyectaste un montón de turbulencia, pero en promedio la estructura parece toroidal. Entonces formas este toro de material caliente que tiene alta turbulencia y en la segunda fase tienes una tasa de acreción más baja comparado al inicio. Este es, por ejemplo, la modulación de la eyecta, de este viento cuasiesférico que les mencionaba. Entonces, el bucle de, ¿cómo le llamé? Bueno, este bucle cuasiperiódico se ve reflejado en los picos que pueden ver en la curva gris. Entonces, lo que están viendo en el eje vertical es la tasa con la cual el material está saliendo de nuestro volumen de integración contra el tiempo. Entonces, pues hay un pico de actividad que luego baja. Bueno, y solo tomen en cuenta la curva gris. Esto es a diferentes radios, los colores. Esto es cómo se ve la estructura toroidal que queda al final. Entonces, lo que hicimos fue promediar en tiempo hacia el final y promediar en azimut. Entonces, esta es digamos, la densidad y esto sería la tasa de acreción. Pueden ver, por ejemplo, que hacia el final las curvas naranjas son velocidad, líneas de fluido, si lo quieren ver. Y el grueso es proporcional a la velocidad. Entonces pueden ver que hacia el final de la simulación, la gran parte de la acreción viene desde arriba y desde abajo, desde los polos, mientras que el material en el disco está más o menos estabilizado en una estructura de toro. También lo que nos llamó mucho la atención es que, digamos, nuestra hipótesis era que el material, una vez que se relajó, iba a seguir trayectorias circulares. Y nuestra gran sorpresa es que no, que digamos, aquí lo que estoy graficando es el momento angular contra el radio. Entonces, si siguiera trayectoria circular, tendría que seguir un perfil kepleriano, ¿no? O sea, tal cual como lo vemos en el sistema solar. Lo que quiere decir que tendría que seguir una curva como la punteada. Y nuestro resultado es la curva roja, o sea, es un disco subkepleriano, o es una estructura que está manteniéndose en trayectorias circulares, no por fuerza centrífuga, sino por la presión y las temperaturas enormes que tienes en este toro caliente. Para que se den una idea, en un disco típico o en un disco clásico, en el que el material sí sigue órbitas circulares, que está, digamos, representado en este esquema, que es un corte visto desde arriba, X contra Y, pusimos 4 partículas de prueba y puedes ver cómo la evolución de estas partículas de prueba pues es trayectorias más o menos circulares que van espiraleando, si quieren, poco a poco hacia el centro. En cambio, si hacemos el mismo ejercicio en nuestro toro, en el toro que resulta, lanzamos las mismas 4 partículas de prueba y ahora cada trayectoria pues hace un poco lo que quiere. La amarilla está entrando, saliendo, la verde está saliendo. Entonces, digamos, aunque en promedio la estructura parece estacionaria, si te fijas en lo que están haciendo las partículas o los elementos de fluido, están siguiendo trayectorias esencialmente turbulentas. Aquí en esta gráfica lo que les estoy mostrando es la evolución de la excentricidad de los elementos de fluido a lo largo de la evolución de la simulación. Entonces, inicialmente es la curva roja, digamos, es un histograma de las excentricidades, perdón, la curva negra. Entonces pueden ver cómo inicialmente tienen un pico alrededor del valor inicial, ¿no? Que era cerca de 1, o sea, cerca de una trayectoria parabólica. Entonces, esta era nuestra distribución inicial de excentricidades. Y luego pueden ver cómo empieza a evolucionar, cómo se empieza a ir a la izquierda. A la izquierda, central, y finalmente la curva roja hacia el final de la simulación. Y nos analiza que excentricidades de todos los valores tienen un pico alrededor de 1.18, pero encuentras trayectorias con excentricidades muy altas. Y nuestra hipótesis era que hacia el final de la simulación, el grueso de las
partículas iban a estar en cero. O sea, nosotros estamos esperando una resolución de este tipo, ¿no? Entonces, esta fue otra sorpresa de nuestra simulación. Conclusiones. Este tipo de fenómenos son interesantes, la desagregación o el desgarramiento por fuerzas de marea, porque nos permiten estudiar o nos permiten obtener evidencia directa sobre los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias de la población más numerosa, aunque los que les decía que están en estado de hibernación o en estado durmiente. Entonces, digamos, sobre estos objetos solo tenemos en la mayor parte de los casos evidencia indirecta sobre su existencia. Y cada vez que sucede un evento de desgarramiento por fuerzas de marea es como si se prendiera ese foco y lo puedes observar en detalle y puedes hacer un montón de física. También lo que es muy interesante es que puedes observar cómo, digamos, se enciende y se apaga el foco en escala de meses o a lo mejor de años, cuando un quasar que son digamos, el prototipo de un núcleo activo de la galaxia, evoluciona en ciclos. Entonces, en la escala de vida humana, nunca vamos a ver un quasar que se prende y se apaga, pero no lo podemos estudiar en detalle en el proceso. Entonces, digamos, esto nos da una oportunidad de estudiar qué tipo de fenómenos están teniendo lugar en estos discos de presión, a lo mejor en agujero negro supermasivo. Bueno, también una vez que entendemos bien el fenómeno, pues podemos empezar a hacer pruebas, por ejemplo, sobre el ambiente galáctico en el núcleo o sobre la relatividad general. Y bueno, y como mencioné al inicio de la plática, las simulaciones numéricas son indispensables para estudiar este tipo de fenómenos. Gracias. Este proceso, ¿cuánto dura? O sea, dura 2 horas para que del encuentro, pero digamos típicamente dura entre meses a años. Todo el evento, ¿no?, que se enciende y se apaga. ¿Unas preguntas? Sí, las simulaciones numéricas, ¿cuánto te llevan, no sé, por ejemplo, una vez que ya tienes establecidas tus ecuaciones, qué tipo de máquinas utilizas? Porque a veces, pues, no sé, tardar días, o sea. Sí, pues estas simulaciones las corrimos como están hechas en 2 códigos, las corrimos en 2 lugares. Entonces, la primera parte, la parte lagrangiana, toma algo así como una noche, no es muy costoso. Usamos un clúster con algo así como 500 CPUs. Y la segunda parte es más costosa. La segunda parte no toma también algo así como un día, pero usa, creo que del orden de 1000 CPUs o 2000 CPUs. Entonces es una máquina mucho más grande. O sea, ¿se calculan en paralelo? Sí. Los 2 códigos son en paralelo. Y los códigos, esos son códigos abiertos, los han construido ustedes, o No, pues ninguno de los 2 es abierto. El primero no tiene ni siquiera nombre. O sea, digamos, eso de SPH es como un nombre, el nombre de mucho tipo de genético, de muchos tipos de código. Y el segundo código es oral, y ese lo desarrolló nuestro colaborador en Harvard, el que, bueno, Alexander Sadowski, y es, digamos, su código personal, bueno, y con su equipo de trabajo, pero pues no creo que tengan planes de hacerlo público en el futuro. Entonces, para el equipo de trabajo. el primer código también es hecho con Ese es, digamos, por el grupo de trabajo de la Universidad de Estocolmo, donde está antes. ¿Está en Fortran o? El primero está en Fortran, el segundo está en C. Una pregunta más. No tengo boletas aquí. Nadie pregunta, pero pregunto. Mencionaste que había, respecto a la energía que se emitía, había 2 órdenes de magnitud de diferencia entre lo teórico y lo experimental. ¿Hay alguna razón de esto? Los técnicos resultan que hacerle a lo que están haciendo. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Digamos, la predicción teórica tiene que ver con cómo entendemos que funcionan los discos de presión típicos, ¿no? Los que son keplerianos. Y justo
resolución que tienes o el tipo de objeto que obtienes al final es muy diferente de un disco de atención típico. Entonces, tienen que, pues, eso ya directamente nos dicen que la expectación teórica pues, no tiene lugar, porque no tienes un disco de atención típico. Y también la simulación, lo que nos está diciendo es que, bueno, no es también de otros grupos que trabajan en el tema, lo que nos dicen es que la emisión viene probablemente de este choque violento que se está dando. Entonces, digamos, por un lado explica por qué la emisión que vemos se correlaciona tan bien con la tasa de retorno, porque pues, si es solo la zona de interacción, de autocruce, entonces tiene sentido que conforme el material está regresando, vemos como el choque se prende y se apaga. Y también la luminosidad que viene de un choque es muy diferente que la luminosidad que viene de un disco de luz. Entonces, eso apunta a explicar ese tipo de